Hola, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este curso de libros sapiensales o sabiduría o poéticos, como ustedes quieran llamarles. Son tres diferentes formas de representar estos libros. Sapiensales son más que los 5 libros que estamos viendo, sabiduría son más allá también de estos 5 y de poesía existe en toda la Biblia en realidad. Entonces no es un nombre fácil de identificar, pero queremos estudiar estos libros para poder tener paciencia, práctica, manera de vivir en la vida, porque muchas veces con la vida que está sucediendo a nuestros alrededores, es difícil conectar qué es lo que Dios dice con lo que estamos necesitando. Y me gustaría hacer una oración para poder empezar. Amado Dios, pedimos sabiduría, entendimiento. Queremos honrarte y glorificarte por lo que has hecho. El Señor Jesucristo en la cruz nos ha dado muchas bendiciones. Te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos que nos hagas ser tus siervos, que podamos aprender más de tu voluntad, porque Señor sabemos que tú eres grande. Gracias por los salmos, gracias porque podemos aprender de ellos tantas cosas, pero sobre todo que nos llevan a ti y nos acercan a ti, Señor. Entonces oramos en el nombre de Jesucristo mismo. Hablando de los salmos, entonces, estamos queriendo recordar que es algo de sabiduría. La sabiduría es una parte del compromiso que tenemos de ser hijos de Dios. En términos generales, la sabiduría significa un discernimiento o la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. Es algo que podemos tener en algo de la vida cotidiana, algo que encontramos en la vida diaria. Y cuando estemos platicando con el amigo, encontrados con nuestro jefe, con nuestros encargados de trabajo, o a lo mejor simplemente en nuestros matrimonios, podemos tener esta parte, esta sabiduría de cómo actuar, cómo movernos a la práctica. En Primera de Reyes 3:9 dice que Salomón hablaba y pedía de esta sabiduría. Él quería ser alguien muy sabio. Dice el versículo 3 primero, Primera de Reyes 3:3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quedaba incienso en los lugares altos. Pero ¿qué es lo que va a hacer Salomón? Pedir sabiduría. Y dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, cuando estamos hablando de algo que es sabio, es saber qué estamos haciendo bueno y qué estamos haciendo malo. Y por eso, cuando leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y varias pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia, y que la paciencia sea obra completa, para que sean maduros, plenos y sin que nada les falte. Pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, que le da a todos generosamente y sin reproche, y les será concedida. Pero pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que son agitadas por el viento. No esperé al tal que reciba algo del Señor, siendo vacilante en su forma de pensar y desordenado en todos sus caminos. Entonces la sabiduría es algo que nosotros tenemos que aprender. Y los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, nos va a dar algo de esto. Ahora, es lo que aprendemos de la vida. Es lo que aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, ¿no? Es lo que aprendemos de ellos, que aprendieron ellos mismos de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos. Y por eso los Salmos es una colección de libros de más de 800 años que han podido juntarse, se han ido editando, se han ido establecidos, ¿no? La sabiduría familiar era pragmática, es algo que se veía en lo empírico.
lo que ellos vivían, lo que ellos pasaban diario, basado en sus experiencias de la vida, basado en lo que ellos veían, en lo que ellos estaban observando con sus plantas, con sus animales, con todo lo que tenían en esa época. Establecían en base a esto sus bases de moralidad. Lo que podemos aprender entonces es que aprendemos todo eso en comunidad. No podemos ser personas sabias aislados, separados de la parte de Dios en todo el mundo con diferentes personas en diferentes lugares. Ahora, ¿quiénes son los que enseñaban esto? Eran los maestros, eran los sabios, eran los que se dedicaban a preparar y a estudiar. Y casi podríamos decir que tal vez son los que escribieron los salmos, los que los pusieron en este papel, en estas hojas, en esta piel, en estos papiros que los tenemos hasta el día de hoy. Los antiguos poseían una estructura educacional parecida a lo que tenemos hoy. ¿Okay? Había escuelas, había personas educadas que tenían más dinero, y especialmente en los días de David y Salomón, cuando el pueblo de Israel se estableció, se formó como una de las naciones más importantes de la época. Por esto, estos sabios, estas personas expertas, se reunían en la puerta de la ciudad o se reunían a hablar acerca de la vida, en parques, abajo de un árbol, y ahí es donde comenzaban a hablar de esto. Ahora, había personas que eran escribas, personas más eruditas, personas más perfectas que conocían todo esto desde el pasado, el Antiguo Testamento, como Pentateuco, como las personas de los profetas, y era cualquier persona que estaba escribiendo esto en un texto. Ahora, todo esto nos lleva a saber que las características de la sabiduría son universales. En otras palabras, las características de la sabiduría son que aplican a toda persona en cualquier momento. No son exclusivas para una nación, para un tipo de gente, son de un alcance universal. También las características de la sabiduría es que son por naturaleza muy prácticas, no son abstractas, son fácilmente recordables, son fáciles de poder encontrar el momento de usarlas sin tener que capacitalmente pensar tanto. Claro, existe un pensamiento de desarrollo que empieza a suceder con el tiempo, pero en realidad son muy prácticas y muy vistas en la naturaleza. Podemos observar una oveja que trabaja, podemos observar a las hormigas que trabajan, ver a un pájaro, a un búho. Son nombres y usos que se dan para poder ver la sabiduría en la parte práctica. Es práctico también ver cómo es que esto es un fácil de evitar ser ritual. La sabiduría no solamente está enfocada en la vida sacerdotal, en la vida ritualista, en la vida religiosa. La sabiduría divina de Dios viene más allá que solamente en el templo, en el momento de sacrificar. Estamos hablando que cuando estás haciendo un negocio, una transacción económica, la sabiduría de Dios está ahí. Cuando estamos hablando de un matrimonio, los hijos, un trabajo, la sabiduría está ahí. Hoy en día estamos acostumbrados a la iglesia, el domingo en la mañana, la celebración, la adoración con la comunidad, donde estamos alabando y glorificando a Dios, pero se nos olvidan los otros 6 días de la semana. La sabiduría se encarga de bendecirnos en esos 6 días de la semana. ¿Okay? Algunas lecciones de la sabiduría que podemos aprender es que hay un contraste entre los justos y los malvados. Si haces lo que Dios dice, vas a ser bendecido. Si no haces lo que Dios dice, no vas a ser bendecidos. También existían 2 caminos, los que van a estar en el camino de la vida y los que van a estar en el camino de la muerte. Los que están con Dios son los de la vida, los que están sin Dios son muerte. Entonces, estos consejos prácticos acerca de la conducta humana, que es algo tan fácil como nuestra diligencia, nuestra responsabilidad, es lo que podemos aprender, cómo hacer las cosas, cómo ser justos en la vida donde estemos enfrentando. El problema de esto es que Jehová es el punto principal. Por eso decimos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Okay? Tenemos que empezar con un temor, una reverencia, una manera de aceptación, que Dios sabe lo que está diciendo. Nosotros no sabemos lo que estamos diciendo, por eso le escuchamos a Él. Ahora, todos los que practican eso y lo adquieren entendiendo, alaban al Señor toda su vida, como Salomón
Lo hizo en Primera de Reyes 3, o como en Santiago, que nos habla que cuando estemos en problemas, en angustias, en preocupaciones, ¿verdad? Hermanos míos, tengan pleno gozo entre muchas y variadas pruebas. ¿Cómo es que podemos tener pruebas diario y mantenernos en gozo? Y la respuesta es viviendo sabiamente. Hemos estado hablando acerca de los salmos en una manera diferente, en una manera que nos puede ayudar a aprender a conocerlos más a la escritura. Hablábamos de que los salmos pueden estar divididos en base a géneros, ¿no? Como el señor Herman Gonco identificó estos tres géneros principales, los himnos, las súplicas y las acciones de gracia, así como en diferentes géneros menores, ¿no? Hablando que los himnos son salmos que alaban a Dios por su acción y su naturaleza, como es que alaban a Dios por lo que Él es. ¿Okay? Muchas veces oramos y se nos olvida dar esta perspectiva, que Dios es creador, que Él es amoroso, que Él es perfecto. Trata de describir a Dios sin un adjetivo. No podríamos describir a Dios sin dar un adjetivo. Él es el Todopoderoso, Él es el increíblemente amoroso. Por eso se canta a Él. También el uso de la historia de salvación es parte de lo que hemos aprendido, la historia de los himnos. Cantamos cómo es que Dios nos ha salvado, nos ha librado de un problema. Ahora, dentro de eso está esta súplica, ¿verdad? Que es algo más. Lo característico de un salmo de súplica consiste en el hecho de que su modo de rezar es un lamento individual o colectivo hacia Dios, ¿verdad? Entonces estamos orando y estamos hablando de nuestros sufrimientos, lo que nos está pasando en este momento. Por eso somos transformados en oración, ¿verdad? Venimos delante de Dios, nos ponemos de rodillas, venimos delante de Él a pedir. No estamos pidiendo un favor, estamos suplicando que Dios venga a interceder por nosotros. Y los salmos van a mostrar eso, ¿no? También los géneros de los salmos son una acción de gracia. Estos consisten en agradecer fundamentalmente a Dios por los bienes concedidos, por la liberación de un peligro, la abundancia en las cosechas o un beneficio concedido al rey. La mayoría de estos salmos son individuales, puesto que se da una acción de gracias individualmente. Los salmos de acción de gracias son los que están ahí enlistados, ¿no? El 18, 21, 30, 33, 34 y otros ahí más. La idea es que estamos acostumbrados a buscar a Dios muchas veces solamente cuando estamos con problemas, cuando tenemos angustias, cuando estamos en preocupación, cuando estamos en estas pruebas que habla Santiago. Pero también los salmos consideran que tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que aceptar que hemos sido concedidos este don o que hemos sido dados este beneficio. ¿Okay? Hemos tenido una buena cosecha a lo mejor. Y tal vez hoy en día no estés cosechando, pero tal vez tuviste una buena venta. Y si vendes carros, vehículos, tuviste una buena venta. O tal vez te dedicas a computadoras y tuviste un buen negocio y pudiste hacer un buen dinero. Esto es lo que la abundancia de Dios nos da. Por eso es algo más individual tal vez en ellos. Ahora, una de estas partes últimas es el género de menores, que es como un montón ahí, los más chiquitos, los que menos están marcados. Y estos son como, podríamos decir, históricos, ¿okay? Didácticos, donde nos cuentan la historia, como cuando Salomón hizo algo, o como David hizo algo. Y en estos salmos, pues a veces aprendemos lo que sucedió en la historia. También a veces son de profecía, como hablándonos de que Jesús iba a venir, como un Mesías, como un Salvador del mundo. Entonces, estos salmos son menores, pero siguen siendo importantes en el uso de la Escritura, porque son normalmente los que citamos hablando de Jesucristo. Una de las partes aquí que podemos hablar acerca de los salmos también es el paralelismo. El paralelismo hebreo es una de las características de la enseñanza hebrea. Una de las características que nos ayuda a entender cómo es que la poesía y la sabiduría funcionaba en los salmos. Ahora, esto no es exclusivo de los salmos. Puedes leer en otros pasajes, en Éxodo, en Deuteronomio, en Jueces, y vamos a tener cantos, vamos a tener escrituras, vamos a tener como lamentos, vamos a tener alabanzas. Y dentro de estas mismas va a existir estas prácticas también. ¿Okay? Pero generalmente se encuentra esto en los salmos.
Generalmente lo podemos encontrar en los salmos de la escritura más típica para estos ejemplos. Si podemos ir aquí a Lucas 24, 44, dice la escritura, y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesucristo mismo, estábamos hablando, que llega a culminar su existencia de todo lo que decían los salmos. Ahora, la poesía hebrea es muy diferente a la poesía que usamos hoy en día. Hemos hablado acerca de estas paralelas, a estas formas a lo mejor sintácticas, pero cuando podemos hablar de que el paralelismo hebreo es una de las características más importantes de la poesía hebrea, muy distinta a la poesía de la lengua española, castellana. La rima no forma una parte de la poesía hebrea. Nosotros podemos hablar de una poesía en español que tiene rima, ¿no? Que la primera palabra es lo mismo que la última palabra y tiene un ritmo y un pensamiento. Y esto es lo que queremos mantener. Ahora, la melodía de la poesía hebrea es marcada por un patrón equilibrado en las expresiones o pensamientos escritos de la estrofa, ¿ok? Esto es lo que se hace comparándolas entre ellas. Y muchas veces se comparan exactamente como ellas son, iguales, o a veces son opuestas, o a veces es una ir y venir, incrementar esta comparación. Empezamos con algo bajo y subimos a algo alto, o a veces estamos en algo alto y bajamos a lo bajo posible. Por eso existen estos tipos de paralelismo. El paralelismo puede ser interno o externo. El primero ocurre entre parte de un versículo y el segundo entre los siguientes versículos, ¿ok? Esta es la forma más corta del paralelismo, que consiste en dos líneas o estrofas. Existen tres tipos de ellas, ¿ok? Uno de ellos es el sinónimo. Es la segunda idea, donde solamente ocurre cuando la primera línea es repetida en la segunda línea, pero con diferentes palabras, ¿ok? Entonces queremos decir lo mismo, pero lo decimos en una línea y después lo bajamos a la siguiente línea. Vamos a ver en Salmo 24:1. De Jehová es la tierra, Salmos 24:1, y su plenitud, el mundo y los que le habitan. Entonces estamos comparando Jehová es la tierra con el mundo y su plenitud con los que él habita. O podemos ver el ejemplo de Salmo 6, 1 al 2. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Okay? No me reprendas, no me castigues. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ten misericordia, consáname, y porque estoy enfermo, mis huesos se estremecen. Esto es algo que ocurre muy normalmente en los salmos, este paralelismo interno de sinónimo, donde la primera línea es repetida en la segunda línea, pero con diferentes palabras. Ahora, no es importante poner mucha atención a exactamente lo que las palabras están diciendo, sino que a veces es solamente la idea, el contenido, el sentido con el que se quiere dar esto. Otro de ellos es el antitético. Esto ocurre cuando la segunda línea hace contraste con el pensamiento de la primera línea. ¿Okay? Entonces, si vemos ahí en Salmo 28, capítulo 20, Salmo capítulo 20, versículo 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Estamos hablando donde la segunda línea hace contraste con el pensamiento de la primera línea. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y nos ponemos de pie. Un contraste entre flaquear y caer y por levantarnos y ponernos en pie. Ahora también podemos ir a Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estamos hablando entonces lo mismo, que es algo bueno y algo malo, que está comprobándose, ¿no? Es un antitético.
está siendo un contraste entre ellos. Ahora, el número 3 es este sintético. Esto ocurre cuando la segunda línea agrega un pensamiento al de la primera o viceversa. ¿Okay? Entonces, a veces se comparan porque son iguales, a veces son opuestos, pero ahora estamos hablando que estos son de una manera agregando al pensamiento, que lo aumentan, o a veces lo enfatizan, o a veces lo explican, o a veces simplemente lo compara con otros. Vamos a ver esto en el Salmo 2:6. Salmo capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, un monte santo. Entonces está complementando la idea. Cuando dicen sobre Sión, ¿qué es Sión? Lo completa diciéndonos, mi santo monte. El mismo el autor nos dice dónde es Sión. Es un lugar que es un monte y es santo. Ahora, para comparar algo de eso también podemos ir a Salmo 84:10, donde vamos a poder ver algo de esto. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 afuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces estamos viendo que es algo sintético, puesto que se compara, comparando el atrio en la casa de Jehová que habitar en moradas de maldad. Un día contra 1000 días. ¿No? Entonces estamos comparando la segunda línea con un pensamiento en la primera y se extiende más, ¿verdad? A veces podemos enfatizar algo. Vamos a ver Salmos 29, 1 al 2. Salmo 29, 1 al 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Entonces está siendo escalonado, está siendo marcado donde dice tributad a Jehová, da a Jehová la gloria, y porque le dio la gloria le va a dar una adoración a Jehová. Estamos recorriendo, está complementando el tipo de tributo que se le está dando a Dios. Y podemos ver otros ejemplos, ¿no? Como lo explica como algo emblemático, a Salmo 103, versículo 11. Salmo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces estamos hablando que es algo emblemático, nos está mostrando una idea muy específica en este paralelismo. Ahora, hablando de esto, existe también una forma de paralelismo externo. Es algo que es una forma de paralelismo que se emplean pares de líneas o estrofas paralelas combinadas para formar una unidad más grande. ¿Okay? Entonces vemos que hay esas tres mismas formas, sinónimo, antitético y sintético, y podemos ver que la primera de ellas es una forma de partir dos esticos en paralelismo interno. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo de mis agresores. Líbrame de los malhechores, ponme resguardado en los sanguinarios. Salmo 59, 2 al 3. Entonces esta parte es de sinónimo. Estamos hablando de que me va a librar de los enemigos, me va a librar de los malhechores, ¿no? Está hablando que esta parte de mis enemigos y me va a librar de mis malhechores. Se complementan y pon a salvo mis agresores y pon en resguardo mis sanguinarios. Otro ejemplo podemos ver es el Salmo 18:4. Salmo 18, versículo 4, donde dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Me rodearon con torrentes y ligaduras de muerte con aterrorizaron. Entonces estamos hablando que estas son diferentes formas de ver el texto, de entender el texto.
y nos puede dar verdad, nos puede dar entendimiento. Salmo 67, 1 al 2, es una forma externa sintética. Se forma a partir de dos paralelismos internos sinónimos. Que Dios nos sea benévolo y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que conozca en la tierra tus caminos, entre todas las gentes tu salvación, ¿no? Entonces estamos hablando que Dios sea benévolo y nos bendiga, es paralelo con para que se conozca la tierra en tus caminos y haga brillar su rostro sobre nosotros, para que sea entre todas las gentes tu salvación, ¿verdad? Entonces, esta forma sintética, podemos ver, es algo que es externo. El Salmo 44, 20 y 21. Podemos ir a Salmo 44, 20 y 21. Si no hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces estamos hablando que es algo sintético, algo que empieza con dos paralelismos diferentes. Si nos hubiéramos olvidado, ¿no demandaría a Dios esto? Y si el nombre del Señor con el corazón de los secretos del mismo. Entonces vemos que los términos, los usos, estamos queriendo comparar algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos en español y vemos diferentes rimas, vemos esta forma paralela con sonido, pero si lo estuviéramos traduciendo a otros idiomas, se perdería a veces el sonido. No podríamos oírlo de la misma manera. En el hebreo, cuando se traduce, quedan las ideas. Las ideas son las que hacen el eco, son las que hacen este énfasis, son las que marcan este paralelismo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 103, 9 al 10. Salmo 103, 9 al 10. Salmo 103, 9 al 10. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Okay? Entonces estamos viendo que este paralelismo sinónimo es de litigar, es lo mismo de tener rencor. ¿Okay? Contender, es el versículo 9 en esta versión. Eternamente es para siempre. Tratar es lo mismo que de pagar, y pecado es lo mismo que culpa. ¿Okay? No litiga eternamente es lo mismo que no tiene rencor para siempre. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas. Es una forma de notar que está diciendo lo mismo. ¿Okay? Una culpa es lo mismo que pecado. Cuando tú tienes pecado, tienes culpa. Cuando hablamos de litigar, es lo mismo de no tener rencor. ¿Okay? Eternamente quiere decir para siempre. Estos son versículos que tienen similitud. Nos dijo lo mismo, pero lo dijo de otra manera diferente. ¿Okay? Parece que estamos repitiéndolo solamente por repetirlo, pero lo que quiere dejar claro es la idea. ¿Qué idea está mostrando esto? ¿Okay? ¿Qué es lo que está dándonos a entender cuando está hablando de estas comparaciones? Cuando vemos entonces estos ejemplos, vemos que la sabiduría de Dios en los salmos es algo grande. Tiene mucho que mostrarnos a nosotros el día de hoy. Otro ejemplo, estamos viendo esto, entonces el paralelismo interno, otra vez. Vamos al Salmo 98, 5. Donde dice: cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. ¿Okay? Entonces estamos hablando en esta versión, cantad salmos es lo mismo que voz de cántico, y con arpa, ¿verdad? Está usando la misma palabra, arpa, y estamos viendo que es un paralelismo interno, dentro de la misma frase, dentro de la misma secuencia de la escritura.
se tiene este eco de palabras. Ahora, un paralelismo interno antonímico: prefiero pisar el umbral de mi Dios antes de habitar en las tiendas de los impíos. ¿Okay? Entonces está haciendo algo que está en contra de lo que acabo de decir. Prefiero pisar, hace contraste con habitar el umbral de mi Dios en tiendas de impíos. ¿Okay? Estamos hablando que es un umbral donde está Dios, es la entrada de su lugar santo, pero también está el lugar de las tiendas de los impíos, ¿verdad? Ahora, esto nos lleva a ver que hay muchas formas de leer la escritura. Y cada una de estas escrituras no está en contra de algo, simplemente está ayudándonos a entender más el punto principal. Ahora, el paralelismo morfológico es otra de las características que vamos a ver. Es algo importante en el libro de sabiduría también. ¿Okay? El estudio de la poesía hebrea está como confirmada en esto, de que usan ejemplos de formas. ¿Okay? Cambia solamente la forma y no el contenido, no el significado. ¿Okay? Cuando estamos hablando de esto, vemos que existen varios ejemplos. Vamos a ver algunos de ellos. Algo morfológico, estamos hablando de Salmos 33, 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. ¿Okay? Entonces vamos a ver esta versión que tengo aquí. Salmo 33, 2. He aquí, he abierto mi boca, y en mi boca hablará mi lengua. Estamos en Job, perdón. Salmos 33, versículo 2. Alábenlo con la cítara y cántenle con el arpa de 10 cuerdas. ¿Okay? Entonces estamos hablando que entre nombre propio y pronombre está recordando quién es él, ¿verdad? El 33, versículo 2. Alábenlo a él, y canten el cántico nuevo. ¿Okay? Es un paralelismo morfológico. Ahora, otro es el ejemplo de una expresión preposicional y un adverbio. El versículo 34, versículo 2. A Jehová se glorificará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Okay? Entonces, lo oirán es una expresión entre una preposición y un adverbio, ¿verdad? Está hablando de que Jehová, versículo 2, se gloriará, mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces son solamente paralelismos que podemos entender como una manera de escribir, y a veces son más complejos que los otros que hemos estado viendo. A veces en los tiempos verbales, ¿no? Salmo 29, 10, por ejemplo. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Okay? Entonces estamos hablando que es el tiempo verbal. Él preside y se sienta. ¿Okay? Es algo que estamos hablando que es el mismo tiempo verbal. ¿Okay? Es algo que es activo en este momento. Está sentado y está presidiendo tanto en el diluvio como el rey para siempre. Entonces él reinaba o él reina igual que lo hizo en el diluvio como lo está haciendo ahorita. Estas palabras parecidas o términos correspondientes a veces son numéricos. Por ejemplo, vamos a ver Salmo 62, 12. Salmo 62, 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, lo que queremos solamente recordar es que los hebreos, cuando utilizaban estas pequeñas sutilezas, cuando utilizaban estas pequeñas formas de explicar, el uso de las palabras señalan
¿Qué es lo que nos quieren decir, verdad? Están mostrando a veces algo sinónimo, algo que es diferente, ¿verdad? A veces contradiciéndose, y esto se encuentra la diferencia. También vemos que a veces un paralelismo invertido, donde la primera línea tiene relación a la última o a la segunda. En otras palabras, tiene un patrón, ¿verdad? Tiene un orden. Muchas de muchas de las poesías de los hombres depende del sonido, que lo dijimos por nosotros en español, a veces la rima. ¿Okay? Como consecuencia, es prácticamente imposible traducirla a otro idioma sin perder esta gracia. Se pierde, ¿okay? Se puede traducir la idea del poema, pero no las rimas también. Lo maravilloso de la poesía hebrea es que puede ser traducida a todo idioma sin perder su gracia. ¿Okay? Se queda la manera de leer, se queda el encanto ahí, porque estamos viendo que el autor se esforzó para decir esto. Uno de los autores dice, es sobresaliente que este tipo de poesía pierda menos tal vez en cualquier otro que en el proceso de traducción. La poesía de los salmos tiene una amplia sencillez de ritmo e imágenes que sobrevive un trasplante en casi cualquier parte de la tierra. Sobre todo el hecho de que sus paralelismos son lo que dan sentido al sonido, le permite reproducir sus efectos principales con muy poca pérdida de fuerza o de belleza. En esta poesía hebrea ha sido también adaptada por la providencia de Dios para invitar a toda la tierra a cantar la gloria de su nombre. Este señor Kinder, que es el que luego está recordando. Entonces los salmos va a poder nosotros llevarnos a ver que Dios quiere mostrarnos su gloria. Quiere ver que Él es el importante en la presencia de nuestras vidas, ¿no? Habíamos hablado que estas partes de leer los salmos tiene que ser un síntesis de la vida. Tiene que ser algo que nos ayude a ver súplica, que nos debe ayudar a la confianza, nos tiene que ayudar a tener inclusive lamentación, crueldad, ¿no? Tenemos que demostrar esto, personas que nos roban, personas que entran en nuestras vidas y nos desbaratan, ¿okay? El lenguaje del Salmos nos da esto, nos da muchas cosas que son semitistas, o sea, personas judías, pero dentro de las tradiciones a veces perdemos algo de esto, pero releer los salmos, teniendo en cuenta las varias posibilidades de la lengua, nos ayuda a expresar el pensamiento, una emoción, una oración de lo que queremos, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso, cuando podemos estudiar esto, ver que la escritura de Dios es muy necesaria para ser humano, para poder demostrar nuestra humanidad, ¿verdad? Nosotros vemos este ejemplo de los salmos que nos llevan a Cristo. Si no tenemos este entendimiento de los paralelismos, no es importante tanto. No es algo con lo que tengamos que vivir y entender todo lo que estamos queriendo hacer, sino que podamos saber que el autor tuvo un propósito cuando escribió. Él quería mostrar algo específico. A veces es morfológico, a veces es sintético, a veces es paralelo. Esas son expresiones que nosotros hemos dado a esto. Pero él quería darnos en una manera sencilla el poder escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Y esto es lo que es sabiduría. Sabiduría que a veces se nos ha olvidado, la hemos perdido, tanto en la iglesia como en otros lugares importantes. El salmista nos recuerda de esto. Es algo que nos da un testimonio de que Dios ha trabajado con muchas personas y en muchos lugares, pero a pesar de esto sigue siendo Él santo. Dice esto, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. Entonces Dios siempre está interesado por el corazón de sus gentes, el corazón de sus queridos, de sus hijos, del débil, del huérfano. Él está en medio de todos estos otros dioses para hacerlo. Y dice,
Vosotros sois dioses, y todos vosotros del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caéis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tu heredad todas las naciones. Y eso es lo que queremos terminar el día de hoy. Recordar que Dios es el que nos ha dado la salvación. Él es el que quiere que comencemos con temor hacia Él. Y así los que lo practicamos vamos a poder entenderle más y vamos a poder alabar su nombre en todas nuestras vidas. Nos vemos en la siguiente lección.